Bien, antes de nada, agradecer la asistencia, por supuesto, y en fin, dar las buenas tardes a todos, ¿no? Rogamos a los ilustrísimas autoridades, compañeras, compañeros y académicos, que por supuesto, si son tan amables de desconectar la telefonía móvil para evitar las interrupciones. Así que muchas gracias y continuamos con el acto. Ilustrísimas autoridades, señor vicerrector, señor secretario general de la subdelegación de gobierno en Huelva, presidenta del Colegio de Enfermería, Ilustre Colegio de Enfermería de Huelva, autoridades civiles, militares, creo que soy yo, compañeros y compañeras, familiares, le doy las gracias por venir a este acto, un acto solemne, donde en nombre de la Academia Andaluza de Enfermería, que es la máxima institución de representación científica y profesional de nuestra disciplina en la comunidad andaluza, les doy la bienvenida. Y les agradezco que participen con nosotros en este solemne acto de ingreso en la Academia Andaluza de Enfermería de un académico de número electo que se llama Juan Gómez Salgado, catedrático de la Universidad de Huelva. Seguro que lo conocen perfectamente. Y que hoy vamos a asistir a su nombramiento como académico de número. Les agradecemos que estén presentes en el acto, donde se les nota el apoyo hacia la figura de nuestro próximo académico de número y además el apoyo a la disciplina enfermera. Gracias por asistir. Comenzamos este acto. Bueno, yo tengo que justificar un poco al secretario oficial y al secretario suplente, ¿no? O sea, que soy un poco un intruso, estoy en funciones, ¿no? Pero bueno, me han hecho llegar la documentación, la precisa y necesaria para un poco reconducir esto, ¿no? Decir que en cuanto al acta en sí se refiere, que como secretario en funciones, en este caso, que doy fe del acto de la Junta Plenaria del día 3 de noviembre de 2025, que en virtud de lo dispuesto en el título 3, artículo 32, capítulo 3 de sus estatutos, y a propuesta de la Comisión de Baremación de dicha academia, se acordó designar como académico de número al ilustrísimo señor don Juan Gómez Salgado y otorgarle la medalla número 16 de esta corporación. En testimonio de los puestos, mando a expedir título y acreditación que será entregado durante esta sesión solemne. Muchas gracias. Gracias, secretario general de la Academia en funciones. En este momento vamos a proceder a recibir al académico de número electo. Ruego a la académica de número, doña Patricia Mauri Fábrega, en calidad de madrina, que se dirija afuera de la sala para recoger al académico de número electo y su padrino. Le pido que le transmita las instrucciones oportunas para su entrada solemne y que le acompañe hasta este lugar para que sea recibido por esta corporación académica. Puedo decir que este no es un acto donde estemos juzgando el currículum de Juan Gómez Salgado. Es un acto donde vamos a deleitarnos con un discurso de Juan Gómez Salgado. Querido académico electo Juan Gómez Salgado, le doy la bienvenida a este solemne acto de su ingreso como académico de número en esta corporación. Y
Bueno, ruego a doña Patricia Mauria ocupe su lugar en la mesa presidencial y a su padrino, don Manuel Romero Saldaña, ocupe su sitio. Puede ocupar la tribuna. Tiene la palabra don Juan Gómez Salgado. Buenas tardes. Procedo con mi discurso de ingreso en la Academia Andaluza de Enfermería, el desarrollo disciplinar de la enfermería a través de la investigación y el liderazgo, un compromiso profesional ineludible. Excelentísimo señor presidente de la Academia Andaluza de Enfermería, don Juan Carlos Sánchez García, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, queridos miembros de la comisión promotora, académicos y académicas, compañeros y compañeras de profesión, de profesiones hermanas, señoras y señores, amigos todos. Permítanme que antes de comenzar tome un breve instante para mirar a este auditorio y sentir el peso y el honor de este momento. No es una frase protocolaria ni una fórmula vacía. Es la sincera percepción de quien les habla, que toma conciencia plena de que cruza un umbral que no separa dos instancias, sino que conecta el esfuerzo individual con la responsabilidad colectiva y el trabajo en equipo. Pasar a formar parte de esta academia no es un final de trayecto, es un punto de partida. Es el primer paso de un importante viaje personal y profesional, que aunque asumido y quizás hasta deseado, precisa de un momento de reflexión común. Requiere que analicemos de dónde venimos, para entender hacia dónde debemos ir. Como aseveró Séneca, nuestro filósofo cordobés, nunca soplan vientos favorables ni soplarán para el que no sabe a dónde va. Hoy me otorgan ustedes el don más preciado que puede recibir un profesional, la confianza de sus iguales, y para colmo, en su tierra. No me puedo sentir más orgulloso ni más agradecido. Me admitís en esta corporación de derecho público dedicado al avance y a la excelencia de la profesión enfermera. Y al recibir este honor, no puedo evitar pensar que este acto es, en esencia, un acto de amor hacia la enfermería. Un amor que se demuestra con conocimiento, con rigor y con la humildad de saber que siempre estamos aprendiendo. Como dijo Sócrates, como base del acercamiento al conocimiento, solo sé que no sé nada. Y en este momento no puedo sino dirigir mi pensamiento con profunda gratitud a mi familia, pilar fundamental de mi vida, y a quienes han sido mis maestros, en el sentido más pleno de la palabra, maestros de vida, mis amigos, y maestros en la academia, mis profesores. Ellos han sido espejos de bondad y sabiduría en los que mirarme durante toda mi trayectoria vital. Amigos leales y profesores exigentes, que sembraron preguntas antes que respuestas, que enseñaron método antes que certezas y que comprendieron que formar en enfermería, así como en otras ciencias de la salud, es ante todo formar criterio, carácter y compromiso. Como bien expresó Aristóteles, la inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar el conocimiento en la práctica. Una idea que resume con claridad la esencia de lo que ellos, mis maestros, supieron transmitirme. A todos ellos, a quienes nombraré y honraré con estas palabras y más adelante, les debo no solo lo que sé, sino la manera en que intento pensar, enseñar y sentir esta profesión.
Y es que, como nos enseñó Confucio, cuando estamos frente a personas dignas, debemos intentar imitarlas. Ahora les pido que me acompañen en este viaje de reflexión compartida a través de la metáfora de la escalera y sus peldaños. La escalera del desarrollo disciplinar de la enfermería, para ejemplificar con ello la importancia de los peldaños y que no existen atajos, no hay ascensores. Todos y cada uno de los peldaños son necesarios. Primer escalón, el pasado, el legado que nos sostiene. Para construir el futuro debemos honrar el pasado. La creación de esta academia el 23 de julio de 2024 no es un hecho aislado en la historia. Es el resultado de una larga travesía por la enfermería para encontrar su voz, su escenario y su reconocimiento como ciencia. La historia de la Academia Andaluza de Enfermería que se nos ha relatado es un ejemplo de resiliencia. Pero esa historia no empieza en 2019, con la primera propuesta formal. Esa historia empezó hace siglos cuando una persona decidió quedarse al lado de otra que sufría para asistir su dolor. Empezó con las primeras prácticas del cuidado intuitivas y empíricas, pero cargadas de una profunda sabiduría humana. Durante demasiado tiempo, la enfermería fue vista como un arte menor, una labor subsidiaria, un oficio de vocación sacrificada, pero sin aval de la ciencia. Se nos reconocía el corazón, pero se nos negaba el cerebro. Se alababa nuestra entrega, pero se ignoraba nuestro criterio. Hemos sido las herederas de Florence Nightingale, sí, pero también de tantas mujeres y hombres anónimos que en los hospitales, en los domicilios y en las trincheras sostuvieron la vida con sus manos, mientras otros se llevaban el mérito con sus teorías. También somos herencia de figuras como San Juan de Dios, cuyo legado humanitario y organizador de la asistencia marcó profundamente la historia del cuidado. La lucha por la creación de esta academia no fue solo una batalla administrativa, fue la batalla final de una guerra silenciosa por la dignidad intelectual de esta profesión. Aquellos informes desfavorables que cuestionaban el valor científico de la enfermería no eran meros papeles, eran el eco de una incomprensión histórica. Eran la continuación de aquella vieja idea de que lo nuestro era pura técnica o bondad innata, pero no ciencia aplicada. Y sin embargo, ahí estuvo la comisión promotora, junto a un equipo excepcional de hombres y mujeres que dijeron basta. Demostraron que la unión hace la fuerza, que cuando la enfermería se pone de pie y habla con una sola voz, los muros se derrumban. Ellos son los eslabones contemporáneos de una cadena de dignidad que viene de lejos. A ellos, mi reconocimiento eterno. Segundo escalón, el presente, la ciencia del cuidado. Hoy la enfermería ya no pide permiso. Hoy la enfermería propone, investiga, transforma. La misión de esta academia es clara: alcanzar la máxima excelencia profesional mediante la investigación, la innovación y la difusión del conocimiento. ¿Pero qué significa esto hoy en día? ¿Qué implica realmente que la enfermería sea una ciencia? Significa que nuestros cuidados no pueden ser fruto de la rutina ni de la tradición. Cuando cuidamos, cada vez que administramos un fármaco, cada vez que realizamos una cura, cada vez que educamos a una persona con una enfermedad crónica, estamos aplicando un conocimiento que debe estar basado en la mejor evidencia disponible. No basta con decir, siempre se ha hecho así. Ahora debemos preguntarnos, ¿hay una manera mejor de hacerlo? El presente de la enfermería es apasionante, porque estamos en un momento de cambio de paradigma. Ya al fin, lo que se ha venido gestando en la academia se está recibiendo en la asistencia. Hemos pasado de ser ayudantes de otra profesión a profesores y guías de la nuestra, la ciencia del cuidado. Ahora somos socios en el proceso de recuperación de la persona y, ¿por qué no?, incluso coordinadores de este. Somos el primer contacto con el sistema sanitario y la presencia constante en la vida de las personas que viven y afrontan problemas de salud. Nuestra mirada es holística e integral. No vemos una enfermedad, vemos a una persona que vive una experiencia de salud. Y en esa mirada integral es donde reside uno de nuestros mayores potenciales,
el rol de advocacy, el rol de abogado, de defensa y apoyo del paciente. La enfermería no solo cuida, también vela, acompaña, protege derechos y traduce la complejidad del sistema sanitario a un lenguaje comprensible para el ciudadano de a pie. Somos la voz de quienes en situaciones de vulnerabilidad no siempre pueden hacerse oír. Defender al paciente no es un gesto paternalista, es un acto profesional basado en el juicio clínico, en la ética del cuidado, el rol profesional y en la responsabilidad social. Es un gesto promotor de la autonomía del paciente, empoderándolo para que sea partícipe y decisor de su proceso. Cuando asumimos con claridad este rol de garante de la seguridad, la dignidad y la autonomía de la persona, nos situamos íntimamente a su lado y fortalecemos nuestra identidad disciplinar, el cuidado. Y esa identidad sólida repercute directamente en el reconocimiento social. Somos ya una profesión que investiga, que demuestra resultados en salud, que mejora la experiencia del paciente y que lidera la coordinación del cuidado. Somos una profesión que gana legitimidad pública. Y compañeros, esta legitimidad tiene que traducirse en mejores condiciones laborales, mayor capacidad de influencia en las políticas sanitarias y más oportunidades de desarrollo académico y científico. Pero esta capacidad tan propia, tan característica de nuestra disciplina, para ser legítima, debe sustentarse en la investigación. No podemos reclamar un espacio si no somos capaces de generar el conocimiento que lo justifique. La investigación enfermera no es un lujo para unos pocos académicos, es una necesidad para toda la profesión. Es la herramienta que nos permite medir el impacto de nuestros cuidados, validar nuestras intervenciones, fundamentar nuestro rol de defensa del paciente y, sobre todo, mejorar los resultados en salud y en calidad de vida. Tercer escalón y nuestro primer reto. La investigación intra, inter y transdisciplinar. A menudo cuando hablamos de investigación pensamos en el científico o investigador en su laboratorio u ordenador. Sin embargo, la ciencia enfermera no puede ni debe caminar sola. Necesitamos investigar de forma colaborativa, intra, multi, inter y transdisciplinarmente. Necesitamos investigar de forma intradisciplinar para ahondar en nuestra propia identidad, para desarrollar teorías propias que expliquen el complejo concepto del cuidado. Necesitamos preguntarnos cuál es la esencia de lo que hacemos, para qué cuidamos, cómo podemos mejorar pero también necesitamos promover una mirada interdisciplinar. La salud no entiende de compartimentos estancos. La atención integral al paciente no es la suma de una prescripción médica, un plan de cuidados y una prueba diagnóstica. Es un todo y para abordar ese todo debemos sentarnos en la misma mesa con nuestros colegas, esas otras profesiones hermanas, médicos, psicólogos, fisioterapeutas, trabajadores sociales, podólogos, cada uno con su saber y su labor, pero con un objetivo común. En esa mesa, la enfermería debe ocupar su lugar, no como una invitada, sino como un miembro de pleno derecho, con voz y voto. En este punto, la salud pública juega un papel fundamental, conectando nuestro trabajo clínico con la prevención, la promoción de la salud y la equidad en la atención, estableciendo puentes con otras ciencias de la salud para generar soluciones integrales, eficaces y eficientes a nivel poblacional. Una vez que estos pasos se vienen dando, podemos y debemos mirar más allá, hacia la investigación transdisciplinar, esa que trasciende nuestra disciplina e incluso la del resto de ciencias de la salud y se adentra también en la sociología, la antropología, la economía, la ingeniería y, por qué no, la inteligencia artificial. Porque, como me gusta decir, investigar para una enfermera no es más que cuidar de otra manera. Porque los cuidados no ocurren en el vacío, ocurren en una sociedad concreta, con una cultura determinada, con unas limitaciones económicas y con unas tecnologías emergentes que vienen dadas. Si queremos diseñar sistemas sanitarios del futuro, la voz de enfermera es imprescindible para humanizar la tecnología y para tecnificar los cuidados, sin perder la calidez ni la calidad.
No podemos tener miedo a cruzar fronteras, al contrario, debemos liderar esos espacios de encuentro y para liderarlos necesitamos formación, necesitamos autoestima profesional y necesitamos, sobre todo, dejar atrás los complejos. Pero todo ello exige, además, algo más profundo, el compromiso profesional. Compromiso con la profesión, con la ciencia, con la ética y con la sociedad a la que servimos. La investigación no es una acción accesoria ni una moda académica, es una responsabilidad inherente a una disciplina que aspira a seguir madurando y a influir en las decisiones que afectan a la salud colectiva. Cada generación de enfermeras y enfermeros recibe una profesión que no nació terminada. La hemos heredado gracias al esfuerzo de quienes antes que nosotros lucharon por la incorporación a la universidad, por el reconocimiento científico, por la autonomía competencial y por la dignidad profesional. Hemos llegado hasta aquí porque otros no se conformaron y ahora nos corresponde a nosotros asumir los retos que la profesión nos vaya demandando. Los cambios demográficos, la cronicidad, la transformación digital, las nuevas desigualdades en salud. No podemos instalarnos en lo conquistado. Como escribió Antonio Machado, se trata de seguir haciendo camino al andar. Esto es, avanzar con conciencia histórica, pero también con responsabilidad de futuro. Porque, como me gusta decir, investigar es cuidar con la razón encendida y cuidar es investigar con el alma despierta. Cuarto escalón y segundo desafío. El liderazgo, rompiendo techos de cristal. Este análisis nos lleva a un aspecto fundamental, el liderazgo. Durante mucho tiempo se nos ha formado para seguir, no para liderar. Se nos ha enseñado a acatar, no a proponer. Y como consecuencia hemos desarrollado lo que desde la psicología se llama indefensión aprendida. La indefensión aprendida es ese estado en el que después de recibir suficientes negativas o de enfrentarse a suficientes barreras, un colectivo o una persona interioriza que no puede, que no sirve para eso, que eso no es para nosotros. Y lo peor de todo, deja de intentarlo. En enfermería hemos sufrido y asumido inconscientemente durante décadas esta indefensión aprendida. Nos hemos autolimitado. Hemos pensado que la gestión era cosa de otros, que la política sanitaria era cosa de otros, que la investigación puntera era cosa de otros. Hemos mirado hacia arriba y hemos visto un techo de cristal. Invisible, sí, pero durísimo. Un techo que nos impedía llegar a los puestos de máxima responsabilidad en hospitales, universidades, consejerías, ministerios. Pero permítanme que les diga, los techos están porque alguien los puso, pero solo se mantienen si nosotros no nos decidimos a sortearlos. Y para ello hace falta además algo más que preparación técnica. Hace falta además audacia y liderazgo. Debemos asumir como lema profesional y vital aquel sapere aude, lema de nuestra universidad, que podría traducirse como atrévete a saber o ten el valor de usar tu propia razón, una expresión que popularizó Kant en el siglo XVIII como divisa de la Ilustración cuando invitaba a la humanidad a abandonar la minoría de edad intelectual y a pensar por sí misma. ¿Qué significa esto para la enfermería de hoy? Significa atrevernos a pensar con criterio propio, atrevernos a cuestionar prácticas obsoletas, atrevernos a ocupar espacios de decisión, atrevernos a publicar, a dirigir tesis, a liderar proyectos competitivos, a sentarnos en mesas donde se diseñan políticas sanitarias. Significa abandonar definitivamente cualquier forma de tutela intelectual y asumir que somos una disciplina con fundamento científico, con capacidad crítica y con responsabilidad social. Y todo ello incluso cuando no nos apetezca, porque tenemos un compromiso profesional que asumir. Como dijo Franklin Jones, periodista y columnista estadounidense, la valentía quizás no sea más que ser el único que sabe que tienes miedo. El liderazgo no es solo cosa de grandes gestos. El liderazgo también se demuestra en actos cotidianos. Por ejemplo, cuando la enfermera convence a su equipo de implantar un nuevo protocolo basado en la evidencia, o cuando reivindica su tiempo para la formación y la investigación dentro de los servicios de salud. Es también el supervisor que defiende los recursos de su unidad ante la dirección
Es el docente que inspira a sus alumnos a ir más allá de las calificaciones y a preocuparse por descubrir qué otras formas de cuidar son posibles. Es el investigador que consigue una beca competitiva para un proyecto innovador o una estancia internacional. Liderazgo es, en definitiva, la capacidad de influir para conseguir cambios positivos. A todos y cada uno de nosotros y nosotras, desde nuestro puesto, estamos llamados a ejercerlo y, si no, a apoyarlo. Compañeros y compañeras, como profesión, como disciplina, no podemos permitirnos perder el talento de una sola enfermera más porque alguien le hizo creer que no podía. No podemos permitirnos que una compañera tire la toalla antes de luchar por esa mejora de la atención, por ese puesto de gestión, por ese doctorado, por esa cátedra, por ese proyecto europeo. ¿De verdad nos hemos parado a pensar por un momento todo el talento que históricamente hemos perdido? ¿Estamos dispuestos a seguir haciéndolo? Si la Ilustración fue el momento en el que la humanidad decidió pensar por sí misma, quizás este sea el momento en que la enfermería deba liderar por sí misma, porque cuando una profesión se atreve a saber, también se atreve a transformar. Aunque a veces, compañeros y compañeras, permítame también que les diga, las resistencias están más dentro que fuera. Así que armémonos de valor, como dijo J.K. Rowling, se necesita mucha valentía para enfrentarse a nuestros enemigos, pero mucha más para hacerlo frente a nuestros amigos. Quinto escalón, los grandes líderes, el hilo de oro de la historia. Para romper esas cadenas mentales, hemos de seguir el ejemplo de quienes lo han hecho antes. No estamos huérfanos de referentes, venimos de estirpe de gigantes. Podríamos remontarnos a Florence Nightingale en el siglo XIX. Ella no solo organizó la enfermería moderna, sino que fue una brillante estadística, una reformadora social y toda una autoridad en el campo de la salud pública. Demostró con datos que las muertes en las trincheras se debían más a las malas condiciones sanitarias que a las heridas de guerra. Fue una líder, una científica y una política. Ella no pidió permiso para demostrar cómo una enfermería profesional y científica podía salvar vidas. En el siglo XX, figuras como Virginia Henderson nos dieron una definición clara de nuestra función: ayudar al individuo, sano o enfermo, a realizar aquellas actividades que contribuyan a su salud, su recuperación o a una muerte digna. O Dorothea Oren, con su teoría del déficit de autocuidado, que puso el foco en la capacidad de las personas para cuidar de sí mismas. E Edgar Peplot, que revolucionó la relación enfermera-paciente, entendiendo los cuidados como un proceso interpersonal terapéutico. En nuestro país tenemos también referentes enormes. Una figura imprescindible es Isabel Zendal, del siglo XVIII, considerada la primera enfermera en mención internacional por su participación en la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, también conocida como Expedición Balmis, asegurando con su trabajo la viabilidad de la vacuna contra la viruela en América. También tenemos el ejemplo de nuestra querida Carmen Angolotti, que ya en el siglo XIX y XX ejemplificó y profundizó con su vida en el concepto de compromiso profesional, con su labor en la gestión de hospitales y con las damas enfermeras durante el desastre de Anual. Ambas dedicaron la vida a defender a los más desfavorecidos, incluyendo a los enfermos. Pero también, más cerca en la geografía y en el tiempo, grandes enfermeras andaluzas han sido pioneras en la gestión, en la docencia y en la investigación, aunque a menudo sus nombres no hayan trascendido los muros de los hospitales o facultades, hoy están aquí presentes y al nombrarlas les rendimos homenaje y nos comprometemos a seguir su estela, porque el verdadero homenaje no es la palabra, sino la obra. Sexto escalón y tercer reto: la autolimitación, el mayor enemigo interior. Si hay un enemigo que debemos combatir dentro de esta academia, dentro de los colegios, la universidad y dentro de cada unidad de enfermería, es la autolimitación. Es esa vocecilla interior que nos susurra: no te metas, eso es demasiado para ti, tú no vales para eso, ya vendrá otro. La autolimitación es más peligrosa que cualquier barrera externa, porque la llevamos incorporada. Es el resultado de siglos de una historia que nos colocó en un segundo plano, y para vencerla necesitamos un cambio cultural profundo.
Necesitamos que nuestras estudiantes desde el primer curso se vean a sí mismas como futuras líderes. Líderes en cualesquiera de los ámbitos, asistenciales, docentes, investigador o gestor. Necesitamos que los tutores clínicos fomenten el pensamiento crítico, no la obediencia ciega. Necesitamos que los directores de enfermería apuesten por el talento joven, como el que tenemos aquí hoy presente, y les den oportunidades. Esta academia debe ser un altavoz contra la autolimitación. Debemos ser el espacio donde se demuestra con hechos que una enfermera puede dirigir un centro de salud, puede ser consejera y puede liderar un grupo de investigación de excelencia. Porque sí, podemos, y no solo voy a decirlo, es constatar una realidad que por invisibilizada hasta ahora no es menos cierta. Pero más allá del reconocimiento y del liderazgo, vencer la autolimitación requiere compromiso profesional, compromiso con la disciplina que hemos elegido, con las personas a las que servimos y con la sociedad que confía en nosotros. Implica asumir que nuestro papel no se agota en cumplir tareas, sino en avanzar, cuestionar, enseñar e innovar. Implica responsabilizarnos de seguir construyendo la enfermería como ciencia autónoma y como motor de cambio social. Ese compromiso nos impulsa a actuar, a superar miedos, a ocupar espacios incluso cuando no apetezca y sobre todo a hacer camino al andar, continuando la obra de quienes nos precedieron y preparando la senda para quienes vendrán. Séptimo escalón, el fin último, la mejora del cuidado de las personas. Queridos compañeros, en este viaje por el pasado, el presente y el futuro de la enfermería, no debemos perder el norte. Todo esto, la investigación, el liderazgo, la academia, tiene un único y gran objetivo, la mejora del cuidado de las personas. No investigamos para engrosar nuestro currículum, no lideramos para alimentar nuestro ego, no creamos una academia para aislarnos en una torre de marfil. Lo hacemos porque cada avance, cada nuevo conocimiento, cada puesto de responsabilidad que ocupemos redundará en beneficio directo para aquellos a quienes nos servimos, las personas y la sociedad en su conjunto. Una enfermera que investiga mejora los protocolos de su unidad. Una enfermera que lidera consigue mejores recursos para sus pacientes. Una enfermera que se forma ofrece cuidados más seguros y eficaces. Una academia que funciona impulsa políticas sanitarias más justas y humanas. Precisamente por eso no podemos permanecer ajenos a un fenómeno que se está produciendo de manera silenciosa, la apropiación paulatina silente del concepto de cuidado por otras profesiones y discursos, que lo despojan de su profundidad disciplinar. El cuidado no es un término vacío ni una etiqueta intercambiable, es el núcleo epistemológico, ético y práctico de la enfermería. Cuando se diluye su significado o se trivializa su alcance, no solo se invade un ámbito competencial, se erosiona nuestra identidad profesional y se pone en riesgo la calidad y la seguridad de la atención. Defender el cuidado, por tanto, como concepto propio, no es corporativismo, sino responsabilidad histórica y científica. La sociedad andaluza necesita una enfermería fuerte, formada y unida, porque la salud, como bien sabemos, no es solo ausencia de enfermedad, es bienestar físico, mental y social. Y en la promoción de ese bienestar, la enfermería tiene un papel insustituible. Pensemos en el paciente crónico, en el anciano que vive solo, en la familia que cuida de un ser querido en casa, en el niño con miedo a una intervención. Todos ellos necesitan algo más que tecnología, necesitan cuidado y cuidado de calidad. Ese es nuestro compromiso. Como decía Florence Nightingale en su libro Notas de Enfermería, apuntando ya entonces al rol de abogado del paciente, estar a cargo no es solo ejecutar las medidas adecuadas, sino verificar que los demás también la hagan. Ver que nadie, de forma deliberada o no, haga nada que pueda perjudicar esas medidas. Octavo escalón, el futuro, la academia como faro. Y llegamos así al futuro. ¿Qué queremos que sea esta Academia Andaluza de Enfermería? Queremos que sea un faro que ilumine el camino de la ciencia enfermera a nuestra tierra, un lugar de encuentro donde el conocimiento fluya, donde las ideas se confronten con respeto y donde se genere pensamiento de alto nivel. Queremos que sea un puente entre la universidad y la práctica clínica, porque no puede haber investigación sin clínica, ni clínica de calidad sin investigación. Queremos que sea un altavoz para visibilizar el talento de nuestras enfermeras, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, disciplinares y geográficas. La visión de esta academia es ambiciosa, ser un referente en la promoción de las ciencias de la enfermería en Andalucía y, por qué no, incluso trascender más allá. Para ello necesitamos alianzas con las universidades,
con los colegios profesionales, con el sistema sanitario público y privado, con otras academias, con instituciones nacionales e internacionales y con nuestras profesiones hermanas y hermanadas. Sin duda, compañeros, ha de ser así, porque unidos llegaremos más lejos. De hecho, la incorporación de la Academia al Instituto de Academias de Andalucía no es un mero trámite, es un compromiso de esta Academia de colaborar con el mantenimiento de las relaciones de fraternidad y cultura entre todas las academias y los académicos de Andalucía. La enfermería no viene a imponer, viene a sumar, viene a aportar su mirada única y necesaria al debate científico y social, con humildad y esfuerzo. Como dijo Einstein, dar ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás, es la única manera. Noveno y último escalón, la llamada a la acción, unión, compromiso e ímpetu. La academia no es solamente sus estatutos, ni su sede, ni su junta de gobierno. Una academia es sobre todo las personas que lo componen, la sostienen y la proyectan hacia el futuro. Y hoy me dirijo a cada uno de ustedes, académicos de número, a través de esta voz también a toda la enfermería andaluza. A ustedes, académicos fundadores, gracias por plantar la semilla, gracias por la perseverancia, por las horas de reuniones, por los debates, por los desvelos, gracias por creer cuando aún no había certezas, por sostener el proyecto cuando era solo una convicción compartida. Esta realidad que hoy celebramos es en gran medida fruto de su tenacidad. Este fue su sueño, ahora es una realidad y es nuestra responsabilidad hacerlo crecer, consolidarlo y proyectarlo más allá de nosotros mismos. A los nuevos académicos nos corresponde un reto enorme, estar a la altura del legado recibido, honrar este nombramiento con trabajo constante, con humildad intelectual y con generosidad profesional. No estamos aquí para acumular títulos ni para engrosar currículos, estamos aquí para servir a la profesión, servir al conocimiento y servir a la sociedad. Y servir implica tender puentes entre generaciones, entre profesiones, entre ámbitos asistenciales y académicos, entre la experiencia acumulada y el ímpetu transformador de quienes comienzan. Precisamente en mi caso, pertenezco a una generación que ha vivido el tránsito de la diplomatura al grado, que ha visto nacer y consolidarse las especialidades, que ha sufrido precariedades, pero que también ha experimentado el vértigo ilusionante de los primeros proyectos de investigación propios. Somos, en muchos sentidos, una generación puente. Hemos recibido el esfuerzo de quienes lucharon por la incorporación a la universidad y debemos entregar a quienes vienen una profesión más fuerte, más respetada e influyente. En ese tránsito, esta academia debe ser el lugar natural de relevo sereno y fértil. A toda la enfermería andaluza que nos escucha le digo, esta academia es vuestra, es la casa común, aquí caben todas las voces, todas las especialidades y todos los ámbitos del ejercicio profesional, desde la enfermera escolar hasta la investigadora, desde la matrona hasta la geriatra, desde la profesional de salud mental hasta el de cuidados intensivos, desde la atención primaria hasta la gestión y la docencia universitaria. Esta es la casa de la ciencia enfermera y sois todos bienvenidos. Os invito a participar, a enviarnos vuestras inquietudes, vuestros trabajos, vuestras preguntas, incluso vuestras discrepancias. Una academia sin debate es un cascarón vacío. Llenémosla de pensamiento crítico, de proyectos compartidos y de propuestas valientes. Esta tarea exige rigor, valentía intelectual y espíritu colectivo. Lo hemos comprobado a lo largo de la historia. Los grandes logros nunca son individuales. La propia creación de esta academia es la prueba más reciente. Fue la unión de voluntades, la comisión promotora y el respaldo institucional, el apoyo colegial, lo que hizo posible lo que durante años pareció inalcanzable. La unión transformó una aspiración en una realidad. Compañeros, en un mundo sanitario cada vez más fragmentado, más tecnificado y en ocasiones más deshumanizado, la unión de los profesionales es nuestra mayor fortaleza. Unidos podemos defender nuestras competencias sin complejos. Unidos podemos impulsar mejoras normativas y organizativas. Unidos podemos diseñar y liderar un modelo de cuidados acorde a las necesidades del siglo XXI que integre la salud pública como eje para la prevención, la promoción de la salud y la equidad y que establezca puentes sólidos con otras disciplinas. Unidos podemos desterrar cualquier forma de resignación o indefensión aprendida
y demostrar con hechos que la enfermería es una disciplina madura, con un corpus de conocimiento propio y con una capacidad de innovación extraordinaria, capaz incluso de trascender sus barreras disciplinares y colaborar y liderar de manera efectiva en equipos transdisciplinares. Si algo nos ha enseñado los tiempos más difíciles es que la sociedad nos necesita. Fuimos sostén del sistema, presencia constante, fuimos rostro y voz cuando la soledad se imponía. La sociedad nos aplaudió, pero más allá del aplauso nos otorgó su confianza. Y esa confianza nos obliga a crecer, a consolidarnos, a ocupar con serenidad y firmeza el lugar que nos corresponde. La enfermería acompaña a la persona desde el primer latido hasta el último suspiro. Está en la fragilidad y en la esperanza, en la prevención y en la recuperación, en el nacimiento y en el duelo. Somos testigos privilegiados de la vida. Y esa posición nos otorga una responsabilidad inmensa. No podemos caer en la autocomplacencia. No podemos conformarnos con la mediocridad. Debemos aspirar a la excelencia, no por soberbia, sino por coherencia ética. Parafraseando a Aristóteles, somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto, sino un hábito. Por eso hoy no cerramos un acto, abrimos una etapa. Esta academia nace para ser un faro que oriente, puente que conecte y hogar que acoja. Nace para fortalecer la unión, para renovar el compromiso y para canalizar el ímpetu de una profesión que ha decidido pensarse a sí misma con madurez. Les pido su complicidad, les pido su compromiso activo, les pido que hagan de esta institución un espacio vivo y exigente y sobre todo les pido que mantengamos intacto el ímpetu de quienes saben de dónde vienen, tienen claro quiénes son y no dudan del lugar que deben ocupar en la construcción de una sociedad más justa y humana. Ese es hoy nuestro desafío y estoy convencido también que es nuestra oportunidad. Muchas gracias. Finalizado su discurso, ruego al académico electo se sitúe nuevamente frente a la mesa. Tiene la palabra el secretario general. A mí no me toca decir esto, pero brillante, inteligente y perfectamente. Bueno, felicidades. Me toca decir lo que voy a decir ahora. Habiendo don Juan Gómez Saldaña pronunciado su discurso preceptivo para ingreso en esta academia, se ha alcanzado el momento culminante de esta sesión solemne. En reconocimiento a plena condición y derechos imprescriptibles que adquiere, ruego por favor a todos los presentes que se pongan de pie para honrar este significativo instante. Acto seguido, el excelentísimo señor presidente procederá a la solemne imposición de la medalla y a la entrega del diploma, atributos que acreditan a don Juan Gómez Saldaña como académico de número. Saldaña. Claro. Bueno, pues me ha puesto secretario y me ha puesto Saldaña. Disculpa. Entonces lo he dicho unas cuantas veces. Como académico de número de esta corporación, previa aceptación de esta propuesta por parte del recipiendario. Cuando quieras. Don Juan Gómez Salgado ratifica la propuesta de esta Academia Andaluza de Enfermería de su ingreso como académico de número de la misma. Sí, Juro o promete su señoría ilustrísima guardar sus estatutos y sus reglamentos, trabajar por esta academia defendiéndola y aportando sus valores públicamente. sí. Esta Academia Andaluza de Enfermería confirma pública y solemnemente vuestro nombramiento como académico de número de la misma. Podéis utilizar sus atributos y ocupar su tribuna pública. Procurad enaltecer esta corporación que hoy os acoge y contribuir con vuestra meritoria labor al esplendor y honra del conocimiento y la disciplina enfermera.
cuyo estudio y fomento nos ha sido confiado. En nombre de la Academia Andaluza de Enfermería, tengo el honor de imponerle la medalla que le acredita como académico de número. Y le entrego la cédula académica que certifica su ingreso como académico de número de esta academia. Puede ocupar su asiento junto al resto de compañeros. Y saltándome un poco el protocolo antes de su discurso de respuesta, me gustaría que su presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Huelva le dirigiera unas palabras. Saltándonos el protocolo, yo iba a dar la bienvenida a todos a vuestra casa, que es la casa de todas las enfermeras y enfermeros, y por supuesto de sus familias y otros compañeros. Juan, enhorabuena. Eres un ejemplo para la enfermería. Vamos, yo creo que quien no te conociera, desde luego se ha quedado gratamente sorprendido de que haya un enfermero con esa potencia y con esa calidad humana, que yo sé que no es tan desde tu humildad, porque lo eres, y parece que no cuesta trabajo, sé que te ha costado mucho esfuerzo a ti y a tu querida familia, esa familia tan bonita que tienes ahí, que te apoya y que te ayuda, pero que tú no abandonas, que estás todo el día pendiente. O sea que solamente tengo que decirte que enhorabuena a esta academia por tenerlo como compañero y compañera, y enhorabuena a la enfermería y a los pacientes por todo el trabajo que hace, por acoger a todos los alumnos y a todos los doctorandos que tú acoges, que esa capacidad de trabajo es impresionante y que nadie que yo conozca la tiene cercana. Estás como muy arriba. Tú has subido la escalera, la has subido tú de 3 en 3, pero pasito a pasito, aunque parezca que no. O sea que muchísimas gracias por apostar por nosotros y por la enfermería. Ya está. Bueno, ahora sí continuamos con el protocolo de este acto. Y finalizado su discurso de ingreso, le dará el discurso de réplica Manuel Romero Saldaña. Y ahí ha sido la confusión. Excelentísimo señor presidente de la Academia Andaluza de Enfermería, ilustrísima señora académica, ilustrísimos señores académicos, autoridades académicas, autoridades civiles que hoy nos acompañan, compañeras, compañeros, señoras y señores. Con la venia de la presidencia, corresponde a quien les habla el honor de pronunciar el discurso de réplica al trabajo que acabamos de escuchar y dar en nombre de esta corporación, de la Academia Andaluza de Enfermería, la bienvenida formal a nuestro nuevo académico. Pocas satisfacciones pueden experimentar una corporación mayores que la de incorporar a su seno a un nuevo miembro cuya trayectoria científica, docente y profesional honra a la institución que lo recibe. Ese es, sin duda, el caso que hoy celebramos. La Academia Andaluza de Enfermería se enriquece con la incorporación del profesor doctor don Juan Gómez Salgado, y al hacerlo reconoce no solo la excelencia de su obra, de su trayectoria investigadora y académica, sino también su constante compromiso con el desarrollo científico y social de la enfermería y de la ciencia de la salud. Permítanme comenzar confesando que no estaría fácil responder a un discurso como el que acabamos de oír.
No lo es por la densidad intelectual de su pensamiento, por la riqueza de las referencias que lo sustentan y sobre todo por la profunda convicción con la que ha sido pronunciado. El nuevo académico ha ofrecido una intervención que trasciende el marco habitual de un discurso de ingreso. Ha sido al mismo tiempo una reflexión histórica, una propuesta científica y una declaración ética sobre el sentido y la responsabilidad de la enfermería en nuestra sociedad. Destaco la esencia de su intervención: dignidad intelectual de la enfermería, ciencia, liderazgo, futuro, a través del cual nos ha llevado desde la memoria histórica de la profesión hasta los desafíos contemporáneos que enfrenta la ciencia del cuidado. Su discurso ha estado presidido por una idea que merece ser subrayada desde el inicio: la reivindicación de la dignidad intelectual de la enfermería. Esta expresión, que ha vertebrado buena parte de su intervención, resume con admirable claridad el proceso de transformación que nuestra disciplina ha vivido a lo largo de las últimas décadas. Durante mucho tiempo, como usted mismo ha indicado, la enfermería fue reconocida por su vocación, por su entrega, pero no siempre por su dimensión científica. Se valoraba el gesto del cuidado, pero se ignoraba con frecuencia el conocimiento que lo sustenta. Recordar hoy esa historia no es un ejercicio de nostalgia, es más bien una forma de comprender el largo camino recorrido por la profesión hasta alcanzar el reconocimiento académico, científico y social que progresivamente ha ido conquistando y consolidando. Y para ello ha evocado figuras históricas que constituyen un pilar fundamental en el pensamiento enfermero, desde Florence Nightingale a Virginia Henderson, pero también a figuras más recientes y más cercanas a nuestro entorno, como Isabel Zendal o Carmen Angelotti, ejemplos de compromiso profesional y de servicio a los más vulnerables. Este recorrido histórico culmina simbólicamente con el nacimiento de esta Academia Andaluza de Enfermería, cuya creación ha sido evocada por el nuevo académico como el resultado de un esfuerzo colectivo, sostenido durante años. Tiene razón al afirmar que la creación de esta institución no ha sido un mero trámite administrativo. Ha sido en realidad la culminación de un proceso de maduración profesional y científica de la enfermería. Las academias nacen para custodiar el conocimiento, fomentar la investigación, para promover el debate intelectual, pero también nace con un objetivo de preservar la memoria y de proyectar al futuro el pensamiento. Uno de los aspectos más notables de su discurso ha sido la insistencia en el papel central de la investigación, en el desarrollo de la enfermería como disciplina científica. Como ha señalado con gran acierto, investigar no es un lujo reservado para unos pocos, para unos cuantos especialistas, ni tampoco una actividad marginal dentro de la práctica profesional. Investigar es, en esencia, una forma de cuidar mejor. El nuevo académico ha expresado esta idea con una frase que resume admirablemente su pensamiento: investigar es cuidar de otra manera. En ese mismo sentido, ha subrayado la importancia de promover una investigación que trascienda los límites disciplinares. La complejidad de los problemas de salud actuales exige enfoques colaborativos en los que converjan diversas áreas del conocimiento. La enfermería, por su visión integral, por su proximidad al paciente, por su visión holística, posee una posición privilegiada para contribuir a ese diálogo interdisciplinar. Pero junto a la investigación, el nuevo académico ha señalado otro elemento imprescindible para el desarrollo de nuestra profesión: el liderazgo. Durante demasiado tiempo, como él mismo ha reconocido, la enfermería fue educada para ocupar posiciones secundarias. Esta situación generó en ocasiones una cultura profesional marcada por la prudencia excesiva, por la autolimitación. Sin embargo, la evolución de los sistemas sanitarios exige hoy profesionales capaces de asumir responsabilidades en la gestión, en la planificación y en la toma de decisiones para el desarrollo de las políticas de salud pública. El liderazgo al que se refiere el doctor Gómez Salgado no es un liderazgo basado en la jerarquía o en la autoridad formal. Es un liderazgo fundamentado en el conocimiento, en la credibilidad profesional y en la capacidad de influir positivamente en la mejora de los cuidados. En este punto, su evocación al lema ilustrado Sapere Aude, atrévete a saber,
adquiere un significado particularmente pertinente para la enfermería contemporánea. Atreverse a saber significa atreverse a pensar, hacerlo con criterio propio, atreverse a cuestionar inercias y a proponer soluciones innovadoras para los problemas del sistema sanitario. Pero su discurso, doctor Gómez Salgado, no se ha limitado a señalar desafíos externos. También ha mostrado una notable honestidad intelectual. Ha identificado obstáculos que la propia profesión debe superar. Entre ellos ha mencionado la autolimitación y la llamada indefensión aprendida, conceptos procedentes de la psicología que describen cómo ciertos colectivos pueden llegar a interiorizar barreras que inicialmente fueron impuestas desde fuera. Reconocer esa realidad no implica pesimismo, sino todo lo contrario, constituye el primer paso para superarla. La Academia Andaluza de Enfermería debe contribuir precisamente a crear un entorno intelectual en el que la confianza en el conocimiento, en la investigación y en la excelencia profesional sustituya definitivamente cualquier otra forma de resignación. Sin embargo, y esto conviene subrayarlo, el discurso que hoy hemos escuchado no ha sido una reflexión abstracta sobre la profesión, en absoluto. Ha estado permanentemente orientado hacia el objetivo último que da sentido a la enfermería, el cuidado de las personas. Permítame ahora, antes de concluir, referirme a la trayectoria del nuevo académico. Quienes tenemos el privilegio de conocer su carrera, sabemos que las ideas expresadas hoy en este estrado no son meras formulaciones teóricas, son el reflejo de una vida profesional dedicada a la docencia, a la investigación, al desarrollo del pensamiento enfermero. Su trabajo académico, su compromiso con la formación de nuevas generaciones, muchas de ellas están hoy aquí presentes en este auditorio. Su compromiso con la vida profesional dedicada a la docencia, a la investigación y al desarrollo de ese pensamiento enfermero. Su capacidad para tender puentes entre la universidad y la práctica clínica constituyen méritos sobradamente conocidos por esta institución. Pero más allá de los méritos curriculares, quienes lo conocemos sabemos también que el nuevo académico posee una cualidad especialmente valiosa para el trabajo intelectual: la inquietud constante, la inquietud por aprender, por cuestionar y por mejorar. Esa actitud, unida a su generosidad intelectual y a su compromiso con la profesión, explica el reconocimiento que hoy le otorga esta academia. La trayectoria de don Juan Gómez Salgado parece escrita con la tinta persistente de quienes no saben detenerse ante una sola frontera de conocimiento. Enfermero de vocación y científico por convicción, fue construyendo su camino entre aulas, hospitales y laboratorios de ideas. Doctor por la Universidad de Huelva, su curiosidad lo llevó a explorar territorios diversos de la salud, desde la prevención de riesgos laborales, que tanto le agradecemos y tanto le debe, hasta la salud pública, desde la enfermería del trabajo hasta la salud mental, atesorando 2 especialidades enfermeras. Con el tiempo, su voz empezó a escucharse en las aulas universitarias, en los congresos, jornadas, revistas científicas y donde fue dejando una huella constante. Más de 380 publicaciones en revistas indexadas. Numerosas tesis, trabajos fin de grado, trabajos fin de máster. Más de 5.000 citas según la web of Science, índice H36 como investigador. Premio Nacional de Investigación 2025, otorgado por el Consejo General de Enfermería. No es casual que su nombre figure entre los investigadores más influyentes del mundo según el ranking de Stanford. Es simplemente el reflejo de una vida dedicada a preguntar, a aprender y a compartir conocimiento. Juan nació en Sevilla en el verano de 1977, cuando su madre aún terminaba la carrera de medicina y su padre trabajaba en la caja rural. Creció en el Polígono Norte, en la calle Abril, un barrio obrero marcado en los años 80 por la dureza de la vida cotidiana. Allí, entre los campitos de albero, donde los niños tenían que apartar con los pies las jeringuillas para luego poder jugar un partido de fútbol, aprendió pronto que el mundo podría ser áspero, pero también que la esperanza siempre encontraba un hueco para abrirse paso. Era el mayor de 3 hermanos y desde pequeño asumió, casi sin darse cuenta, ese papel protector, sobre todo con el más pequeño. Inquieto, travieso, desbordante de energía, parecía incapaz de quedarse quieto.
Fue monaguillo, pintor improvisado de cuadros, tuno universitario en ciernes, jugador juvenil del Sevilla, soy sevillista hasta la médula, después del Real Madrid. Te agradezco ese detalle, Juan. Cualquier cosa que implicara curiosidad, movimiento y ganas de vivir. En el colegio destacaba por su inteligencia despierta y por una forma peculiar de hablar, que algunos compañeros suyos decían que hablaba como un castellano antiguo. Durante un tiempo creyó que su camino estaba en la ingeniería, incluso comenzó la carrera de ingeniería. Y no le fue mal, no le ha ido nunca mal a nuestro nuevo académico. Pero algo dentro de él le dijo que su lugar estaba en otro sitio, donde las personas y sus historias tenían más peso que las máquinas. Así llegó a la enfermería en la Universidad de Huelva en 1996. 3 años más tarde concluía sus estudios y, como suele decirse en las buenas historias, allí empezó todo. Quienes lo conocen saben que hay 2 rasgos que lo definen, 2 atributos muy esenciales en la personalidad de Juan: la persistencia y el afecto. Persistente hasta el extremo, capaz de dormir poquísimas horas, de enlazar varios vuelos persiguiendo ideas, compromisos, proyectos. Pero también profundamente familiar. Extraordinario marido, excelente padre, insustituible amigo que nunca dice que no cuando alguien le necesita y le pide ayuda. Quizá por eso su vida parece avanzar siempre hacia adelante, con la misma energía del niño que corría por aquellos campos de albero en su infancia. Incansable, curioso, decidido a seguir caminando un poco más lejos. Señor académico, tras escuchar su reflexión sobre la dignidad intelectual de la enfermería, sobre el valor de la investigación y sobre la responsabilidad de liderazgo que corresponde a nuestra profesión, esta academia no puede sino reafirmar el acierto de su elección. Su voz se suma desde hoy al diálogo intelectual que esta institución desea promover. Un diálogo sereno, exigente y comprometido con el progreso del conocimiento y con el bienestar de la sociedad. Que su presencia entre nosotros contribuya a engrandecer esta casa del saber y a seguir iluminando, con la luz de la ciencia y del pensamiento, el camino de la enfermería en Andalucía. Reciba, en nombre de todas las académicas y académicos que integran la Academia Andaluza de Enfermería, nuestra más sincera bienvenida. Muchas gracias. Juan, qué buen amigo tienes. Antes de finalizar este acto y que todos le podamos abrazar y darle la enhorabuena, se ha hablado de que esta academia es un faro, pero ese faro lo han encendido hoy 2 discursos excelentes. Enhorabuena a los 2. Enhorabuena al vicepresidente por su discurso de respuesta. Y enhorabuena a la familia. Gracias por permitir que la enfermería tenga este profesional. Enhorabuena también a su padre. Muchas gracias a todos. Damos por concluido este acto. Le pediré ahora al nuevo académico que firme nuestro libro de honor. Nos haremos la foto de rigor de la institución y después le pueden abrazar. Muchas gracias por vuestra